Buenos días, tardes o noches, jóvenes, según sea la hora en que me estén escuchando. Mediante este video, pretendo hacer una retroalimentación de la guía que les hice entrega a través de su correo la semana pasada. Espero que la hayan logrado hacer. Como motivación, miren, a pesar de la contingencia, como comunidad académica, hemos decidido que vamos a realizar un tipo de evaluación. Pero este tipo de evaluación es un tipo de evaluación llamado formativa. ¿Cuál es la diferencia entre una evaluación formativa y una sumativa? Para que ustedes estén tranquilos, este tipo de evaluaciones son para que ustedes vayan viendo cómo van avanzando en su trabajo. De esta manera, esto recae un poco la responsabilidad en ustedes, para que ustedes nos vayan cuestionando, preguntando a nosotros, profesor, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo no entiendo esto? Y de esta forma ustedes puedan ir viendo cómo van avanzando. En cambio, la evaluación sumativa es la que uno usa al final cuando saca la nota para el libro de clase, ¿ya? Dejémoslo de una manera bien sencilla para que lo logremos entender. Por lo tanto, en este periodo de cuarentena, ¿vamos a hacer evaluaciones? Sí, pero de este tipo, en que ustedes mismos van viendo cómo van avanzando, para que estén tranquilos y no se me estresen. Tampoco se pongan ansiosos por respecto del promedio. Miren, todas esas cosas las vamos a solucionar eventualmente. Pero lo importante es que ustedes no dejen de aprender. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Retroalimentación. Vamos con el primer ejercicio. Yo les planteé una serie de tablas, como esta, que básicamente es una ficha, en que puse flúor, número atómico, número másico, y después dejé los espacios en blanco. ¿Qué es lo que yo esperaba que ustedes hicieran? Yo esperaba que ustedes comenzasen a relacionar conceptos. Por ejemplo, ¿qué era el número atómico? Z. Número atómico Z es el número de protones. Si me dicen que es 9, ¿cuánto sería el número de protones? 9. Por lo tanto, va un 9 allá y un 9 acá. Luego, ¿qué es el número másico? Lo habíamos visto en las clases en YouTube. Número másico es número de protones más número de neutrones. Si tengo 9, ¿cuánto me falta para llegar a 19? Me faltarían 10. Por lo tanto, número de neutrones, 10. Hasta el momento, simplemente era una identificación en que ustedes tenían que relacionar número atómico, que era el número de protones, y lo otro, una resta. Esa era toda la parte interesante de eso. El símbolo es importante porque quiero que ustedes asocien la palabra flúor a una letra, que en este caso es F. De esta manera, les habría quedado la tabla en la parte superior de esta forma. Ahora la parte inferior. En la parte inferior, la estructura del átomo de Bohr, que es el que yo esperaba que ustedes hicieran como un sistema solar aplastado o como los ojos de Naruto, esos del Rinnegan. Y en el lado derecho tenemos la estructura de Lewis, que es esa que aparecería una F, que es el símbolo, con unos puntitos que me indicarían cuántos electrones estarían en el último nivel. Entonces la pregunta sería, ¿cómo partimos? Veamos en el caso del átomo de Bohr. En el átomo de Bohr tendríamos que pensar que tenemos los protones y los neutrones en el núcleo. Yo los puse de esta forma. También es completamente válido que ustedes hayan puesto una F al medio y se hayan ahorrado todos estos puntitos de colores. Luego tienen que hacer una órbita en que están presentes unos cuantos electrones. Ahora, ¿cuántos electrones van ahí? De acuerdo al modelo que se tenía, eran 2. Y luego en el siguiente nivel, ¿cuántos eran? 8. Hasta ahora podríamos tener con 2 niveles 10 electrones. ¿Cómo sé cuántos electrones tiene? Si se fijan en la parte superior, no me dice en ninguna parte la cantidad de electrones, que son las cargas negativas. O sea, la corriente, la chispa, el rayo que cae del cielo, para que lo asocien a algo concreto. ¿Cómo puedo yo saber cuántos electrones deberían haber? Miren, una carga positiva con una carga negativa, ¿qué ocurre? Se neutralizan. ¿Y los átomos tienen carga? No. Por lo tanto, si tengo 9 cargas positivas, o sea, 9 protones, ¿cuántos electrones debería tener? Debería tener 9. Entonces, yo voy llenando 2 electrones al comienzo, después 7, y me quedaría de esa forma, quedando 1 faltante. Y en el caso de la estructura de Lewis, en el lado derecho, ustedes simplemente ponen el símbolo químico F y los electrones que están en el último nivel, es decir, 2, 4, 6, 7, y quedaría de esta forma. Uno de sus compañeros estuvo bastante aplicado y me mandó su tarea. Habían unas cuantas cosas que espero que logremos desarrollarlas. Miren cómo quedó. Su compañero me mandó esto y está muy bien. El único problema es que en el número de neutrones puso 9. ¿Cuánto debió haber sido? Número atómico, 9. Por lo tanto, número de protones, 9. Más número de neutrones, 9. 18. Eso daría el número másico. Debió haber sido 10 neutrones. Fuera de eso, esto está muy bien.
bien, y eso simplemente fue un pequeño detalle que a su compañero se le fue. Pero logró identificar cómo deberían ir los electrones, cuántos deberían ir en cada uno de los niveles, y por si fuera poco, logró hacer la inferencia de poder llevarlo a otro tipo de modelo. Por lo tanto, este trabajo está muy bien hecho. Yo le cambié los colores porque me los mandó un poquito más oscuros, así que por si acaso lo está viendo, se ve un poco distinto, es por eso, ¿ya? Así que muy bien. Luego yo planteé lo siguiente, utilizando este esquema, que fue el de la clase anterior de la anterior, en que yo expliqué cómo se iban llenando los distintos niveles, quería que ustedes fueran capaces de realizar una configuración electrónica. Entonces yo les planteé lo siguiente, quería que ustedes escriban la configuración electrónica de una serie de átomos. Acá puse dos, el carbono con número atómico 6, ese que está abajito es el número atómico, o sea, la cantidad de protones. Y abajo, el cobre, con el número atómico 29, o sea, 29 protones. ¿Cuántos electrones deberíamos poder mover en la configuración electrónica? Arriba 6 y abajo 29. ¿Por qué? Porque los átomos son neutros. O sea, si hay 6 cargas positivas, 6 cargas negativas. ¿Estamos? ¿Cómo comenzaríamos a hacer esto? Y acá la mayoría yo creo que se colapsó y dijo, oh no, esto es demasiado difícil. Y yo les digo, no, tranquilo, no es difícil. Vamos a ver. Primero, yo había puesto este esquemita para que ustedes lo vayan pensando de la siguiente manera. Miren, la flechita amarilla en el lado derecho va hacia abajo y dice que yo voy llenando un par de electrones, ¿ya? Entonces, 1s, 2. Vamos llenando también en el lado izquierdo, vamos viendo cómo sería. Estamos en el nivel de más abajo. Luego la segunda flechita, 2s, 2. Y luego llegamos al 2p. Pero ¿cuántos p llenamos? Acá hay una parte importante. Sería 2p2 y quedaría de la siguiente forma. En toda la enseñanza media, una de las cosas que ustedes más tienen que aprender va a ser la química del carbono. Yo les voy a decir por qué. La química del carbono con el hidrógeno es todo lo que se conoce como la química orgánica. Y hay una cosa muy importante. Estos electrones a veces pueden moverse de un lado a otro para formar moléculas. Y en el caso del carbono hay algo bien particular que ocurre que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero por ahora me gustaría que nos quedásemos con esta idea. Veamos qué dijo su compañero que envió la tarea. Puso 6 carbonos, 1s2, 2s2, 2p2. Está muy bien. Lo único que yo les sugeriría sería que el 6 lo hiciera más chiquito, porque cuando uno lo escribe en química, usualmente hay que tener como un orden con los subíndices. O sea, me refiero que el 6, yo entiendo que se refiere que hay carbono 6, de 6 protones, pero cuando uno pone el 6 de esa forma, como son poquitas letras y números, se entiende de que está diciendo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hay que ponerlo más chiquito y abajo a la izquierda. Eso es todo. Pero el resto está sumamente bien hecho. Y ahora vamos con el cobre, un elemento muy importante para la economía de Chile. Vamos a ver, chuta, 29. ¡Rayos! Son hartos electrones. Vamos entonces. 1s, 2. 2s, 2. 2p, 6. 3s, 2. 3p, 6. 4s, 2. Y 3d, a ver, ¿cuántos serían los que faltarían? Vamos a ver, serían 9, porque ahí llegaría hasta 29. Vamos a ver si estoy bien. Ajá, 4s2, 3d9. Perfecto. ¿Su compañero qué puso? 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2. Muy bien. Y fíjense algo, su compañero hizo algo que está muy bien en ciencia. Y en general para cualquier cosa que uno quiera hacer es el orden. Ser ordenado al momento de escribir los datos o realizar los ejercicios es algo que siempre les va a traer un beneficio para que ustedes mismos tengan más clara la información. Si se fijan bien, su compañero puso en cada uno de los cuadritos uno de los distintos orbitales. Eso está muy pero muy bien. Bueno, nuevamente el 29 quedó por allá por como a 3 metros de distancia, pero bueno, son detalles. O sea, el 29 tenía que haber sido chiquito o bajito en el lado izquierdo, pero un pequeño detalle nomás. Sin embargo, hay una cosa interesante. En la naturaleza hay veces en que uno plantea ciertas normas o cosas que deberían ser las que ocurran, pero en la verdad, cuando uno va a verlo o a observar lo que ocurrió, a veces la predicción cambia un poco. Y miren lo que ocurrió acá. Si se fijan bien, dice 4s2, 3d9. ¿Qué ocurre en la naturaleza? Un electrón del orbital 4s va al orbital 3d y lo completa. ¿Por qué ocurre eso? La verdad es por un tema de estabilidad energética. Miren, les voy a ser bien honesto. En este caso, tienen que pensar que el cobre es como cuando ustedes en la casa tratan de ordenar sus libros o
su ropa y de repente empiezan a guardarlas en distintos cajones. Y por algún motivo, ustedes dicen, mira, tengo los calcetines, ¿ya? Los orbitales 3D son los calcetines. Chuta, y tengo los calcetines todos listos, pero hay un par que me faltó. En cambio, los orbitales 4S son otro par de calcetines de otro color. Y ahí la persona dice, chuta, pero ya mejor dejo 10 calcetines acá para que quede el cajón bonito. Piénselo de esa forma. Es como para poder dejar mejor las cosas. Por ahora está bien que lo veamos de esa manera, ¿ya? Por ahora. Tiene sus limitaciones el ejemplo, pero es una forma de entenderlo. Me gustaría que miráramos en perspectiva esto y nos orientemos en la tabla periódica. ¿Por qué? Si nosotros localizamos el cobre, lo encontramos ahí, donde dice 11. En toda esa parte que está como en ese valle, que son los elementos de transición. ¿Pero qué tienen de especial? Fíjense bien, todos ellos tienen un 11. Y dijimos que era 4S1, 3D10. O sea, S1 de 10. ¿Cuánto suman? 11. Si hubiese sido de la otra forma, también suma 11. El punto importante acá es que cada uno de estos va dando 11 electrones. Y fíjense bien en algo bien particular que tienen. La plata y el oro son los que están en estas filitas. Ah, pero qué particular. Plata, cobre y oro. ¿Y qué tienen en especial ellos? Son excelentes conductores de la electricidad. Por lo tanto, ustedes ya podrían empezar a darse cuenta de algo. El hecho de que tengan esta serie de orbitales D llenos, parece que lo puedo asociar con fenómenos naturales. Como por ejemplo el que sea bueno para conducir la electricidad. O que tenga un brillo metálico bien particular. Y que sean maleables. Eso es lo bonito de esto. Que uno comienza a encontrar patrones.